Reciban ustedes un cordial saludo a todos. Somos el Grupo 9, representando el tema del crimen organizado, análisis y control estratégico. Viendo en este tema, el crimen organizado fue uno de los más aclamados y más atendido mayormente en la mayoría de los países. Y mayormente porque hace un impacto en la sociedad y nos ha afectado a varias personas. Hoy vamos a ver sobre el impacto del crimen organizado y sus soluciones. Los argumentos causal. Los argumentos pasa o afecta o crea el crimen organizado porque mayormente tiene una debilidad dentro de cada persona. Esto se origina en que mayormente las personas que vayan a hacer que tengan recursos bajos o recursos que no tienen muchas cosas por adelante, quieren irse por el crimen organizado, ya que el crimen organizado da protección y también da dinero como economía en el uso de este crimen organizado, como además que también tiene riesgos. A pesar de los riesgos, los jóvenes que están débilmente atareados o débilmente que no tienen posibilidades, terminan siendo en crimen organizado, cayendo en sus manos, ya que es también cae en muchas de las personas que mayormente no tengan muchos recursos. Y a pesar de eso, termina perjudicando a muchas personas, por ejemplo, en congresistas, a muchas posibilidades como también a los beneficios de calle, en colegio, construcciones que llegan a ser presidentes, terminan perjudicando a nosotros, ya que esto se crea a través de una debilidad que tiene cada uno de ellos y termina dando beneficio a la persona que termina entrando en la criminalidad organizada. Muchas gracias. Los argumentos causal. Los argumentos pasa o afecta o crea el crimen organizado porque mayormente tiene una debilidad dentro de cada persona. Esto se origina en que mayormente las personas que vayan hacer que tengan recursos bajos o recursos que no tienen muchas cosas por adelante, quieren irse por el crimen organizado, ya que el crimen organizado da protección y también da dinero como economía en el uso de este crimen organizado, como además que también tiene riesgos. A pesar de los riesgos, los jóvenes que están débilmente atareados o débilmente que no tienen posibilidades, terminan siendo en crimen organizado, cayendo en sus manos, ya que es también cae muchas de las personas que mayormente no tengan muchos recursos. Y a pesar de eso, termina perjudicando a muchas personas, por ejemplo, en congresistas, a muchas posibilidades como también a los beneficios de calle, en colegio, construcciones que llegan a ser presidentes, terminan perjudicando a nosotros, ya que esto se crea a través de una debilidad que tiene cada uno de ellos y termina dando beneficio a la persona que termina entrando en la criminalidad organizada. Muchas gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es Jeff Cisneros y me toca hablar sobre los argumentos de autoridad. Este informe llega gracias a la Unidad de Análisis de la Información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, con siglas PPS.
A partir de esta información que maneja la PPS, se advierte el vínculo entre dos fenómenos criminales de la corrupción y la criminalidad organizada, lo cual da origen a un nuevo fenómeno criminal que se ha denominado corrupción organizada. A partir del año 2012, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha venido emitiendo diferentes informes sobre este fenómeno. En el mes de septiembre del año 2022, la PPDC presentó el informe temático denominado El avance de la corrupción desde la perspectiva de la defensa jurídica del Estado, casos de gobiernos regionales y locales, lo que dio a conocer a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general un diagnóstico acerca del avance del fenómeno de la corrupción en nuestro país, convirtiéndose en uno de los principales problemas que venimos enfrentando. Siendo el delito más recurrente el peculado seguido de la colusión desleal. Dentro del Estado ya se están configurando organizaciones criminales junto con la corrupción. Este tipo de fenómeno ha dado origen a un nuevo nombre llamado corrupción organizada. Es por ello que la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción reafirma su compromiso en la lucha de la corrupción dentro de la función pública para cumplir el deber institucional de monitorear, controlar y difundir el avance de la corrupción de nuestro país a través de las organizaciones criminales, por lo que se ha considerado conveniente en publicar este artículo, este informe, para el conocimiento público. El avance de la corrupción mediante las organizaciones criminales tiene como finalidad demostrar que cada vez más existe una vinculación entre el fenómeno de la corrupción y la criminalidad organizada. Muchas gracias. Ya, bueno, continuando con el argumento 4, a partir de la ejemplificación tenemos lo que es la expansión transnacional de sus operaciones. Nos dice, el crimen organizado opera como una red transnacional interconectada. Significa que todo, absolutamente todo, o sea, trata de personas, drogas, lavado de dinero, todo está conectado. Un ejemplo claro es el cartel de Sinaloa en México, que ha crecido demasiado durante estos años, cuyas operaciones llegan a Europa, Estados Unidos y Asia, mediante alianzas con grupos europeos como los Houthis en Yemen o las mafias rusas. Estas redes utilizan rutas globales para el tráfico de armas, de personas, de drogas y de todo esto. Por ejemplo, la ruta de los Balcanes, que conecta América Latina con Europa, permite el transporte de cocaína a través de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, utilizando aviones no tripulados y buques mercantes. Esto genera crisis humanitaria, como la explotación de migrantes en zonas fronterizas, y debilita instituciones estatales en regiones como el norte de México o el Sahel africano. Nos dice que el crimen organizado ha erosionado la soberanía a tal punto de crear zócalos donde el gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de control o medida para llevar esto, ¿no? Y dice, como afirmó Cadawal, directora de la UNDOC, Organized Crime is a complex phenomenon driven by diverse factors from poverty and inequalities to conclusion and power dynamics. Esta cita refuerza la necesidad de cooperación internacional para abordar este fenómeno que no respeta ningún tipo de fronteras. Ya bueno, terminando con el último argumento, 5, a partir del argumento de analogía, tenemos estrategias de control y prevención desde el Estado. Nos dice, para enfrentar el crimen organizado se requiere una estrategia integral, similar a una operación militar coordinada. Al igual que un conflicto armado donde diversas fuerzas, infantería, inteligencia, logística, trabajan juntas el combate al crimen organizado. Este debe articular acciones represivas como medidas preventivas. Por ejemplo, en Colombia, el programa Jóvenes en Acción, que combina educación, empleo y reinserción social, reduce la vulnerabilidad de comunidades marginadas, evitando así el reclutamiento por bandas criminales. Y esto es análogo a desanimar al terreno antes de una invasión enemiga, que a través de noticias o de rumores se llega a saber que los jóvenes
van optando más por un camino fácil. Además, la cooperación internacional es clave, como en una alianza militar. Países deben compartir inteligencia, coordinar operativos, regular flujos, si estos son financieramente sospechosos. Como señala el Real Instituto Elcano, la lucha contra el crimen organizado requiere coordinación entre gobiernos, sociedad civil y el sector privado. Esta comparación muestra que, al igual que en la guerra, la unidad y la sinergia son vitales para derrotar a un enemigo complejo y adaptativo, que se encarga de adaptarse a través de los años a las nuevas técnicas de irrumpir ante lo legal. Diversos estudios han demostrado que las nuevas tecnologías están siendo utilizadas tanto por el crimen organizado como por las autoridades que intentan cambiarlo. En el caso de Perú, se han comenzado a implementar sistemas de análisis predictivo y vigilancia basada en la inteligencia artificial, los cuales permiten detectar patrones delictivos, prever movimientos y desarticular estructuras antes de que operen. Estos hechos han sido respaldados por investigadores, periodistas y reporteros institucionales, que confirman el rol central de la tecnología en el combate moderno contra el crimen. La inteligencia artificial está transformando profundamente el panorama del crimen organizado, actuando como una arma de doble filo, que amplifica tanto las capacidades criminales como los esfuerzos para combatirlas. Por un lado, los delincuentes están explotando la IA para sofisticar sus operaciones. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan para optimizar el tráfico de drogas, prediciendo rutas seguras y evadiendo la detención policial mediante el análisis de patrones de vigilancia. Las redes de cibercrimen emplean IA para automatizar ataques de phishing, generando correos electrónicos hiperpersonalizados que engañan incluso a los usuarios más cautelosos, o para desarrollar malwares que evolucionan y se adaptan a las defensas de ciberseguridad. Además, el uso de deepfakes permiten a los enfocadores suplantar identidades con una precisión alarmante, facilitando fraudes financieros o extorsiones. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. En conclusión, el crimen organizado representa una amenaza compleja que requiere respuestas igualmente complejas. Solo a través de un enfoque integral que combine tecnología, justicia, prevención social y cooperación regional podemos avanzar como país.